este caso vamos a ver lo que es la barra de Maldonado en Punta del Este, el segundo video específico sobre la zona oeste de la barra de Maldonado. Acá estamos. Bueno, esta es la división entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico que se ve en otros de mis videos, pero bueno, quería mostrar un poco también la perspectiva. Acá está Punta del Este y acá estaría la barra de Maldonado. Vamos a seguir haciendo zoom. Acá estamos en esta playa de acá. Esta es la desembocadura del arroyo Maldonado. Esto de acá es la desembocadura, esto de acá que es el arroyo Maldonado. Lo que vamos a ver son primeramente tomas de acá, prácticamente esta punta, justamente mostrando esta zona y mostrando las corrientes. Esto creo que va a ser de gran interés para geógrafos, geólogos y demás. Mostrar bien esta zona de acá con unas buenas tomas acá, lo que sería la playa La Gorgorita, tomas panorámicas de acá y de acá. O sea, esto más o menos dura 3 minutos, pero está muy bueno porque es como el encuentro, ya les digo, del río y el mar. Después lo que se va a ver es un hotel que está acá. Acá. Lo que vamos a ver acá es parcialmente, aparte de un chico jugando al fútbol por acá, vamos a ver parcialmente lo que es este parador, que es el parador del Hotel Fasano, si no me equivoco, una cadena de hoteles brasileños que son más caros incluso que el Hotel Enjoy, que antes era Conrad, pero ahora es Enjoy. El Conrad más o menos en temporada alta cuesta unos $600 y este está arriba de $1000 por día a la noche. Así que bueno, vamos a ver unas pequeñas tomas de ese restaurante. Y después lo que vamos a ver es... bueno, acá se van a ver unas chicas tomándose unas selfies y demás, que es también una muestra de la zona. Y después lo que se va a ver específicamente es más o menos desde esta zona de acá, un atardecer que está puesto en cámara rápida, pero bueno, si alguien lo pide lo puedo poner completo, tampoco quiero, hay tantísimo material, deben ser 25 horas de crudo por lo menos, así que trato de sintetizarlo lo más que puedo. Bueno, eso es sintéticamente lo que vamos a ver en este video. Bueno, por eso tenemos esa desembocadura que se mencionaba antes, ahí en el fondo está la playa La Gorgorita, y ese es el océano Atlántico ingresando en lo que sería la desembocadura del arroyo Maldonado. Lo que se ve atrás es uno de los edificios más altos de Punta del Este en esta área, y acá ya empezamos a ver cómo se van juntando las aguas del río y del mar, que es lo que forma básicamente la barra de arena. Una toma un poco más panorámica. Esto ya era igual a fin de mes, así que había menos gente de lo que se esperaría en otra parte de la temporada, primeros días de enero, pero pueden ver que en general son playas bastante amplias. Hay un video especial que se llama Playa Esquina de la Barra que viene esa zona en particular, y acá se puede ver el paneo de lo que son estas olas por todos lados que se ven, primero las olas del mar y después las pequeñas olas que se forman en la margen izquierda del río. Acá ya estoy en esa especie de cabo que mostré en el video y ya filmando la panorámica. Esa sería la margen izquierda del arroyo Maldonado, la que se está viendo ahora, y esas son las casas de lujo que están, por esa zona empieza la barra específicamente. Y acá lo que vamos a ver es el mar en sí, el río. Acá enfrente nuestro está el río y en el fondo está el mar. En esta zona está prácticamente prohibido bañarse. Lo que puedo hacer es la zona donde el mar entra al río. Si no hay una tarjeta, trípode y el gimbal es un lío ponerlo, pero el mar entrando al río. Bueno, como decía, en esta zona particularmente, en esta zona de desembocadura, está prohibido bañarse por las corrientes, apenas sí está permitido pescar allá más adelante, pero en esta zona está prohibido bañarse, está prohibido también cruzar el arroyo Maldonado a nado, más que nada por la peligrosidad de las corrientes. No es profundo, en una zona se puede ir caminando, pero sí hay corrientes peligrosas. Y normalmente en el suelo hay cangrejos que también pueden ser molestos. Bueno, ahí pueden ver en cámara lenta un poco el tema de las olas. Eso está filmado con zoom prácticamente de 400 milímetros. Traté de mejorarlo lo más que pude. Encima está con la cámara Lumix, que para estabilización no es buena.
pero bueno, ahí se pueden ver bien las olas del mar juntándose con el río. Bueno, este canal tiene muchas cosas geográficas, muchos tomas donde se ve la curvatura de la Tierra, donde se ven muchos atardeceres, donde se ven temas de navegación. Tendría que tener más geógrafos viéndolo, pero bueno, trato de mostrar un poco la naturaleza, ya que son un canal de video y no hacer lo que hacen otros youtubers y mostrarse ellos mismos. Pero bueno, acá tenemos de vuelta la desembocadura esta playa enfrente, que si no estuviera prohibido sería muy fácil ir nadando de vuelta. De hecho, hace unos años ni había esta prohibición, pero bueno, ahí se puede dar un primer plano este encuentro de aguas, que también se da a mayor nivel entre lo que es el Río de la Plata y el Océano Atlántico, en lo que creo que es el estuario más grande del mundo. Aunque últimamente con los temas de salinidad, creo que quizás el Río de la Plata habría que volver a denominarlo mar dulce, como le decían los españoles. Bueno, ahí tenemos la playa, ahí están las playas que se mostraron en el video 61, y acá de vuelta volvemos a ver esto es impresionante verlo cuando está ahí. Una cosa es mostrarlo acá en video, pero verlo ahí es muy fuerte. Y como les decía, es un ejemplo de lo que es el agua del río dulce chocando con el agua del mar salada. Eso también que el río de la Plata, a pesar de ser poco profundo, es un río difícil para la navegación por ese choque de corrientes. Bueno, ahí ya tenemos la zona de la playa en sí, la gente un poco yéndose. Volviendo al río de la Plata, recordemos que en su desembocadura se junta todo lo que es el río Paraná, que viene casi de 3.000 kilómetros para arriba, y también lo que es el río Uruguay. Así que acá, de hecho, en Argentina se hace un delta enorme. Y ahí podemos ver las clásicas Milipil, las clásicas ciudades muy chicas de la zona, que también a veces aparecen por esta playa. Este es el gran límite entre la zona hippie chic de Punta del Este y la zona de lujo, digamos que sería la península y alrededores. Acá es una zona más bien joven, con un espíritu distinto, de lujo siempre, pero más relajado, digamos. Acá no van a ver gente vestida tan formal como sería en la zona céntrica de Punta del Este. Y ahí podemos ver estos atardeceres que prácticamente ya diría que en cualquier lugar del Uruguay, por lo menos de Montevideo en adelante, se ven, porque muchos trayectos yo los vi durante los 30 días que estuve ahí, estaban estos atardeceres increíbles. Así que es una postal muy común, pero bueno, yo la quiero mostrar acá casi en todos los videos, porque bueno, y hay casi como un culto que la gente cuando se pone el sol, sea acá o sea en la playa Mansa, la gente se para a ver porque hay como una especie de hipnosis. Recordemos que tanto la bandera de Argentina como la bandera de la República Oriental tienen el sol, prácticamente la de Argentina en el centro y la de Uruguay en un costado, pero bueno, esa es la importancia del sol en nuestra área rioplatense. Una gente me dice que hay una R regular como los franceses cuando pronuncio justamente la letra R, pero bueno, eso no sé si es un tema de ascendencia o qué, pero bueno, no lo sé, no es algo consciente. Bueno, de vuelta volvemos a ver acá los atardeceres. Acá ya estamos en otro día, acá voy a mostrar bien lo que es el hotel en sí. No podía filmar directamente mucho, solamente hice estas tomas rápidos, pero quería mostrar el parador del Hotel Fasano en este caso. Es un hotel de lujo que está más o menos a 12 kilómetros y hay un transfer que lo lleva hasta acá. Y ese hotel es impresionante, es prácticamente un country hotel porque tiene canchas de golf, de tenis, de fútbol, y prácticamente uno puede alquilar una mini casa en ese country hotel, le diría, porque ni siquiera es un apart hotel, es un country hotel, pero acá podemos tener una idea de lo que son los baños y el lujo de la zona. Miren lo que es eso, en plena playa, ¿no? Esto es un parador de playa. Así que, bueno, y acá tenemos los restos de las fogatas que se hacen en esta zona, que son muy comunes, se ven mucho en otro video, en otro slideshow. Acá se hacen fogatas por la noche y ahí se ven un poco las pasarelas. Es una zona muy tranquila, muy relajada. Ahí tenemos a las chicas César. También hay un slideshow de estas chicas sacándose fotos, no específicamente de estas chicas, sino de esta zona este de la barra, donde se ven. Y ahí está la vegetación, también una cosa importante que quería mostrar. Bueno, ahí está el faro de la isla de Lobos, ahí están las reposeras. No hace falta hacer
huésped del hotel para utilizar el parador del restaurante. Eso quería aclarar. Así que, bueno, acá tenemos una chica preparando, y ahí estamos a full con las chicas que se estaban sacando las selfies. A estas chicas después se las fue a encarar un pibe de arriba de 20, 25 años. Son cosas raras que pasan en Punta del Este. Pero bueno, un saludo a los pibes que se las encararon. Y acá ya tenemos en sí el atardecer. Ven como todo esto, si estuviéramos en Playa Mansa en el mismo momento, veríamos la misma gente mirando al sol hipnóticamente, porque es un sol que realmente hipnotiza, de los atardeceres. Y bueno, es una cosa casi metafísica, porque es una especie de atracción que uno siente por el sol y por quedarse ahí filmándolo. Me acuerdo de haber ido de chico a esta zona y haber filmado con la cámara de mi papá los atardeceres. Es una cosa hipnótica y pasa desde Casa Pueblo, que está como 20 kilómetros, hasta acá. Acá lo vamos a ver más en cámara rápida. Si quieren, como dije al principio, subo el video en cámara normal para que lo puedan apreciar mejor. Pero bueno, estos atardeceres que se ven en toda la zona de Punta del Este, en estos 50 kilómetros casi que van desde Piriápolis hasta José Ignacio, son todos increíbles, o sea, son todos hipnóticos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Traté de hacerlo lo mejor posible, acepto cualquier tipo de críticas y comentarios. Espero un poquito más de feedback en la gente que ve los videos. No tengan miedo, o sea, no los voy a bloquear ni nada, solo que falten el respeto. Así que bueno, les mando un saludo a todos.